A los 60 años, cuando muchos creían que las tormentas habían terminado, el nombre de Mirka de Llanos volvió a dejar al público sin palabras. No por un nuevo título, ni por un exitoso programa de televisión, sino por lo que afrontaba en silencio tras bambalinas. ¿Qué le sucedió realmente a la mujer que alguna vez fue considerada un poderoso ícono de los medios latinoamericanos? ¿Por qué en un momento en que su vida debería haber sido la más tranquila se vio empañada por la tragedia y quedó tan destrozada? A los 60 años, Mirka de Llanos parecía haber alcanzado esa etapa donde la experiencia sustituye la prisa y la madurez ofrece una sensación de equilibrio. Durante décadas, fue rostro firme del periodismo televisivo, una mujer que transmitía seguridad, elegancia y control absoluto frente a millones de espectadores. Pero la vida, incluso cuando parece estable, puede girar en silencio y cambiarlo todo. Lo que hoy se ha confirmado no es un escándalo estridente ni una polémica pasajera. Es algo más profundo, más íntimo y por eso mismo más impactante. A sus 60 años, Mirka atraviesa un periodo emocional que ha puesto en pausa la imagen inquebrantable que el público conocía. No hablamos de un desplome visible, sino de un proceso interno que transforma la forma de sentir, de pensar y de enfrentar cada día. Durante mucho tiempo su trayectoria estuvo marcada por disciplina y determinación. Supo sostener una carrera sólida en un entorno altamente competitivo, equilibrar su vida personal con la exposición constante y mantener una reputación respetada dentro de la industria. Esa constancia construyó una imagen de fortaleza que parecía imposible de alterar. Sin embargo, llegar a los 60 no significa inmunidad frente al desgaste emocional acumulado. Al contrario, es una edad donde las memorias pesan distinto. Los recuerdos se vuelven más intensos, las decisiones pasadas se revisan con otra mirada y las ausencias se sienten con mayor profundidad. Y en el caso de Mirka, ese balance ha sido especialmente exigente. Las señales no fueron abruptas. No hubo una declaración dramática ni un anuncio repentino. Fue un cambio progresivo en su energía, en su presencia pública, en la forma en que se expresa. Quienes la siguen desde hace años notaron una introspección mayor, una pausa más marcada en sus palabras, una mirada que refleja reflexión constante. El llamado final trágico no se refiere a un desenlace literal, sino a una etapa donde la vida obliga a enfrentar realidades difíciles. A los 60 años, Mirka se encuentra atravesando una fase donde la vulnerabilidad ya no puede ocultarse tras el profesionalismo impecable. Es una etapa donde las emociones se sienten sin filtros y donde el silencio pesa tanto como cualquier titular. Hay factores personales que han influido profundamente en este momento. Experiencias que dejaron huella, decisiones que cambiaron el rumbo de su historia y situaciones que con el paso del tiempo revelaron consecuencias inesperadas. El impacto no siempre se manifiesta de inmediato. A veces se acumula y emerge cuando la vida desacelera. Además, la presión de la imagen pública nunca desaparece del todo. A los 60 años, la expectativa social puede ser tan exigente como en la juventud. Se espera estabilidad, serenidad, control absoluto. Pero la realidad humana es más compleja. Incluso quienes han demostrado fortaleza durante décadas necesitan espacios para procesar sus propias emociones. En esta etapa, Mirka enfrenta una verdad difícil: el éxito profesional no protege del desgaste interior. La fama no sustituye el equilibrio emocional. Y la experiencia no elimina el dolor cuando aparecen situaciones que remueven profundamente el corazón. Lo que conmueve al público no es un drama exagerado, sino la honestidad implícita en su transformación. La mujer firme de siempre sigue allí, pero ahora acompañada de una sensibilidad más visible. Hay una humanidad más evidente, una conciencia mayor del paso del tiempo y de la fragilidad que todos compartimos. A los 60 años, la vida no se mide en titulares, ni en reconocimientos. Se mide en tranquilidad interior, en relaciones auténticas y en la capacidad de aceptar lo que no se puede controlar. Para Mirka de Llanos, este momento representa una confrontación íntima con esas verdades. Este capítulo marca el inicio de una etapa donde la fortaleza adquiere un nuevo significado. No es la resistencia frente al mundo exterior,
sino la capacidad de sostenerse emocionalmente cuando el ruido disminuye y solo queda la voz interna. Y en esa voz interna, Mirka está enfrentando uno de los periodos más complejos de su historia personal. Antes de este momento tan delicado, Mirka de Llanos fue durante años sinónimo de éxito, influencia y credibilidad. Su nombre resonaba con fuerza en la televisión hispana, su presencia era garantía de profesionalismo, y su estilo directo la convirtió en una figura respetada dentro y fuera de la pantalla. Pero detrás del brillo del estudio y del reconocimiento constante, existía una presión silenciosa que pocos alcanzaban a comprender. El éxito en los medios no es solo aplausos, es exigencia permanente. Es estar siempre preparada, siempre impecable, siempre firme. Durante décadas, Mirka vivió bajo esa dinámica intensa. Cada programa era una prueba, cada entrevista, un desafío, cada opinión un riesgo. No había margen para la fragilidad. Con el paso del tiempo, esa presión acumulada comenzó a dejar huellas invisibles. No se trataba de un colapso inmediato, sino de un desgaste gradual. La responsabilidad constante, la necesidad de mantener una imagen sólida y la exposición pública permanente generan una tensión emocional que rara vez se reconoce en voz alta. Además, su vida personal también se desarrollaba bajo el escrutinio mediático. Cada relación, cada decisión, cada cambio, era observado y comentado. Esa falta de privacidad añade una carga adicional. Cuando el mundo observa incluso los procesos más íntimos, se sienten amplificados. Hubo momentos de éxito rotundo, sí. Proyectos consolidados, reconocimiento internacional, estabilidad profesional. Pero el equilibrio entre lo público y lo privado no siempre fue sencillo. Sostener una carrera influyente mientras se enfrentan desafíos personales implica una energía emocional enorme. A los 60 años, al mirar atrás, es imposible no preguntarse cuánto costó realmente ese éxito. ¿Cuántas veces tuvo que contener emociones para mantener la compostura? ¿Cuántas decisiones personales se postergaron por responsabilidad profesional? Son preguntas que suelen aparecer cuando la vida desacelera. El brillo de la fama puede ocultar grietas profundas. Y en el caso de Mirka, esas grietas no se hicieron evidentes de inmediato. Fueron apareciendo lentamente con el paso de los años en forma de cansancio emocional, de introspección creciente, de una necesidad mayor de silencio. En la televisión, la fortaleza se convierte en parte del personaje. Pero fuera de cámara, la persona sigue siendo humana. La acumulación de expectativas externas puede generar una desconexión interna si no se gestiona con cuidado. Y en una industria donde el ritmo rara vez se detiene a encontrar ese espacio de autocuidado, no siempre es fácil. También influyeron las transiciones inevitables del tiempo. Cambios generacionales en los medios, nuevas dinámicas, nuevas voces. Adaptarse requiere energía y flexibilidad. Y aunque Mirka supo mantenerse relevante, cada etapa trae consigo una redefinición de identidad profesional. El éxito entonces no fue únicamente una historia de logros. Fue también un camino lleno de tensiones silenciosas. Tensiones que, sumadas a experiencias personales intensas, terminaron configurando el estado emocional actual que hoy muchos intentan comprender. Lo que antes parecía una trayectoria lineal, hoy se revela como un recorrido lleno de matices. La mujer fuerte que todos admiraban también enfrentaba dudas, agotamiento y momentos de vulnerabilidad. No porque fuera débil, sino porque nadie puede sostener indefinidamente una imagen perfecta sin pagar un precio emocional. A los 60 años, ese balance se vuelve inevitable. El brillo del pasado convive con las grietas que ahora salen a la luz. Y entender ese contraste es clave para comprender por qué esta etapa resulta tan compleja para Mirka de Llanos. Hablar del presente de Mirka de Llanos sin detenerse en su historia personal sería ignorar una parte esencial de su proceso. Porque si algo ha marcado esta etapa a los 60 años, no ha sido únicamente el paso del tiempo, sino el peso acumulado de decisiones, relaciones y experiencias que dejaron huellas profundas en su interior. A lo largo de su vida, Mirka no solo construyó una carrera pública sólida, también vivió intensamente en el plano personal.
Sus relaciones sentimentales estuvieron muchas veces bajo el foco mediático, y cada etapa fue observada, analizada y comentada por una audiencia que parecía tener siempre algo que opinar. Esa exposición constante convierte cualquier situación privada en un desafío emocional mucho más complejo. Las expectativas, tanto internas como externas, jugaron un papel determinante. Cuando se es figura pública, el amor no es simplemente un asunto íntimo. Se convierte en noticia. Cada acierto se celebra públicamente, pero cada error también se magnifica. Y ese contraste deja marcas que no siempre son visibles de inmediato. Hubo momentos de ilusión profunda, etapas en las que parecía que finalmente llegaba la estabilidad emocional tan buscada. Sin embargo, no todas esas historias tuvieron el desenlace esperado. Las desilusiones sentimentales no solo afectan el corazón, también impactan la autoestima y la percepción de uno mismo, especialmente cuando se viven bajo la mirada pública. A los 60 años esas memorias regresan con mayor claridad. Las decisiones tomadas años atrás se revisan desde otra perspectiva. Se cuestionan señales que tal vez se ignoraron. Se reinterpretan conversaciones. Se comprenden dinámicas que en su momento parecían normales. La madurez trae lucidez, pero también trae confrontación. Además de las relaciones amorosas, las responsabilidades familiares también influyeron profundamente en su recorrido emocional. Ser madre, ser referente, ser sostén en determinados momentos exige una fortaleza constante. Y aunque el amor familiar brinda estabilidad, también puede generar presión cuando se intenta equilibrar todo al mismo tiempo. En el camino hubo etapas de tensión, momentos en los que la carga emocional superaba lo que el público alcanzaba a imaginar. La sonrisa frente a las cámaras no siempre reflejaba la realidad interna. Esa dualidad sostenida durante años termina afectando incluso a las personas más disciplinadas. A los 60 años, el desgaste emocional no surge de un solo evento. Es el resultado de múltiples experiencias que se superponen. Pequeñas decepciones que se suman a grandes cambios. Decisiones que en su momento parecían correctas, pero que con el tiempo revelaron consecuencias inesperadas. También existió el desafío de redefinirse después de cada ruptura, después de cada transición personal. Reinventarse emocionalmente no es sencillo, especialmente cuando la vida pública no permite largos periodos de silencio. Adaptarse, reconstruirse y volver a creer requiere una energía que no siempre se ve desde fuera. Lo más complejo es que la fortaleza puede convertirse en una carga. Cuando todos te perciben como fuerte, se vuelve difícil admitir fragilidad. Mirka construyó durante años una imagen de seguridad y determinación. Pero incluso las personas más firmes necesitan espacios para reconocer su cansancio emocional. En esta etapa actual, esas huellas del pasado no desaparecen, se integran, se convierten en parte de la narrativa personal. Y en el caso de Mirka de Llanos, parecen haber adquirido un peso especial a los 60 años, cuando la introspección es más profunda y el ruido exterior pierde protagonismo. Este capítulo revela que el llamado final trágico no es producto de un único suceso reciente, sino el resultado acumulado de una vida emocional intensa. Una vida donde el amor, la decepción, la responsabilidad y la exposición pública dejaron marcas que hoy se sienten con mayor claridad. A los 60 años, Mirka enfrenta no solo su presente, sino también el eco de su pasado. Y comprender ese eco es fundamental para entender la complejidad de esta etapa que hoy conmueve a quienes la han seguido durante décadas. A los 60 años el desgaste no siempre se manifiesta con estruendo. En el caso de Mirka de Llanos, esta etapa parece estar marcada por algo más silencioso, pero igual de profundo, el cansancio acumulado tanto físico como emocional, que llega después de décadas viviendo bajo presión constante. Durante años, su energía parecía inagotable. Jornadas extensas, compromisos públicos, viajes, entrevistas, responsabilidades familiares. Su rutina rara vez permitía pausas prolongadas. El ritmo de los medios de comunicación exige disponibilidad permanente, y Mirka supo responder a esa exigencia con disciplina admirable. Pero el cuerpo tiene memoria, y también límites. A los 60 años los cambios físicos se sienten con mayor claridad.
La recuperación ya no es tan rápida, la fatiga se instala con más facilidad, y el estrés prolongado deja señales que no siempre se pueden ignorar. No se trata de una condición alarmante, sino de una acumulación natural de años intensos. El aspecto emocional también influye directamente en la salud. Las tensiones vividas, las decisiones difíciles, las desilusiones personales que se mencionaron anteriormente no desaparecen sin dejar rastro. El estrés sostenido impacta el descanso, altera el ánimo y puede generar una sensación persistente de agotamiento interior. En esta etapa, Mirka parece estar enfrentando una verdad que muchas personas descubren en la madurez. No se puede sostener indefinidamente el mismo nivel de exigencia sin consecuencias. Y aceptar esa realidad implica un proceso de adaptación. Hay días en los que la introspección se vuelve más profunda, momentos donde el silencio se convierte en necesidad, no en elección. La mujer que durante años dominó la palabra frente a las cámaras, ahora parece valorar más la quietud, el espacio personal, la reflexión interna. También existe el componente psicológico del cambio de etapa. A los 60 años la percepción del tiempo se transforma, las prioridades se redefinen. Lo que antes parecía urgente deja de serlo, y ese reajuste puede generar una sensación de inestabilidad temporal, como si el suelo emocional estuviera reorganizándose. En el caso de Mirka, esta transición parece estar marcada por una sensibilidad mayor. Su presencia pública se percibe más reservada, más contemplativa. No es debilidad, es un proceso natural de ajuste frente a una nueva etapa vital. Además, cuando la vida desacelera, emergen pensamientos que antes quedaban ocultos por la rutina. Preguntas sobre el propósito, sobre el legado, sobre las decisiones tomadas. Esa reflexión profunda puede ser enriquecedora, pero también emocionalmente intensa. El llamado final trágico en esta narrativa no implica un desenlace definitivo, sino una etapa donde la energía ya no es la misma, y donde la mente pide espacio para procesar años de experiencias. Es un momento donde el cuerpo exige cuidado, y la mente solicita serenidad. A los 60 años, cuidar la salud deja de ser una opción secundaria, y se convierte en prioridad. El descanso, la alimentación equilibrada, la reducción de estrés adquieren un papel central. Y esa transición puede sentirse como un choque interno para alguien acostumbrado a rendir constantemente. Lo que hoy vive Mirka parece ser precisamente ese punto de ajuste. Un periodo donde la fortaleza ya no se mide por la capacidad de resistir sin pausa, sino por la sabiduría de reconocer cuándo es necesario detenerse. Este capítulo muestra que la biografía de una figura pública no solo está hecha de titulares y relaciones visibles. También está formada por procesos internos que rara vez se cuentan. Y a los 60 años Mirka de Llanos enfrenta esa etapa donde el cuerpo y la mente piden equilibrio, introspección y una redefinición profunda de su ritmo de vida. A los 60 años, Mirka de Llanos se encuentra en una etapa que no se define por un colapso visible, sino por una transformación silenciosa. Lo que muchos llaman final trágico no es un desenlace abrupto, sino un periodo donde la vida obliga a mirar hacia adentro con una honestidad que no siempre es cómoda. Después de décadas rodeada de luces, equipos de producción y audiencias masivas, el contraste con la intimidad actual resulta inevitable. El silencio pesa distinto cuando uno ha vivido rodeado de ruido. Y esa transición puede generar una sensación profunda de soledad, incluso cuando se está acompañado. La soledad en esta etapa no significa abandono. Significa introspección. Significa enfrentarse a pensamientos que durante años fueron postergados por la rutina. A los 60 años el tiempo parece moverse con otra velocidad. Las prioridades cambian. Lo superficial pierde importancia y lo esencial cobra protagonismo. Mirka, acostumbrada a sostener el equilibrio frente a millones de espectadores, ahora parece estar sosteniéndose a sí misma con la misma disciplina. No hay cámaras que capten cada emoción. No hay guión que marque cada palabra. Solo queda la autenticidad del proceso interno. Esta etapa también implica reconciliarse con decisiones pasadas. Entender que algunas elecciones fueron correctas en su momento, aunque el resultado no haya sido el esperado. Aceptar que la vida no siempre responde a los planes trazados con precisión. El verdadero peso de este momento
no está en un hecho aislado, sino en la acumulación de experiencias. El éxito profesional. Las relaciones que marcaron su historia, las responsabilidades asumidas, los sacrificios realizados. Todo converge ahora en una etapa de reflexión profunda. A los 60 años la fragilidad deja de ser un tabú. Se convierte en parte natural del recorrido. La fortaleza ya no se mide por la capacidad de resistir sin pausa, sino por la sabiduría de reconocer las propias emociones. Y esa sabiduría parece estar presente en la actitud actual de Mirka. Hay algo conmovedor en esta transición, porque lejos de dramatizar lo que se percibe, es un proceso humano. Una mujer que durante años fue símbolo de estabilidad, ahora atraviesa un periodo donde la estabilidad se redefine desde dentro. El término trágico no describe un final definitivo, sino la intensidad emocional de este momento. Es el duelo por lo que pudo haber sido diferente. Es la conciencia del paso del tiempo. Es la comprensión de que incluso las figuras más fuertes viven etapas vulnerables. Pero también hay algo más. Hay resiliencia. Porque enfrentar esta etapa con honestidad implica valentía. No esconder la transformación, no negar el desgaste, no fingir que todo permanece intacto cuando claramente la vida está invitando a cambiar de ritmo. A los 60 años, Mirka de Llanos no está frente a un cierre, sino frente a una redefinición. Una redefinición de prioridades, de energía, de propósito. Y aunque el camino no esté exento de tristeza, también contiene la posibilidad de serenidad. Este capítulo no concluye con un desenlace oscuro, sino con una imagen más compleja, la de una mujer que después de vivir intensamente bajo la mirada pública, ahora aprende a convivir con su propio silencio. Y en ese silencio quizá esté encontrando una forma distinta de fortaleza. La historia de Mirka de Llanos nos recuerda que la vida no se divide simplemente en etapas de éxito y fracaso. A veces las fases más complejas no son las más visibles, sino aquellas que se viven en silencio lejos de los reflectores. A los 60 años, lo que muchos interpretan como un final trágico puede ser en realidad una etapa de profunda transformación. Una mujer que durante décadas sostuvo una imagen firme ante el público, ahora atraviesa un proceso íntimo donde la reflexión pesa más que el aplauso y la calma interior se vuelve más valiosa que cualquier titular. La trayectoria de Mirka demuestra que la fortaleza no significa ausencia de dolor. Significa capacidad de adaptación. Significa aprender a redefinir prioridades cuando el tiempo avanza y la vida invita a mirar hacia adentro. Cada experiencia, cada decisión y cada desafío forman parte de un recorrido humano que, lejos de ser perfecto, es auténtico. Quizá el verdadero aprendizaje de esta historia está en entender que ninguna etapa es definitiva. Que incluso en los momentos más sensibles existe la posibilidad de reconstruirse desde la introspección y la serenidad. A los 60 años la vida no termina, cambia de ritmo, de enfoque y de profundidad. Si esta historia te ha hecho reflexionar, te invitamos a suscribirte al canal y acompañarnos en más relatos que exploran las luces y sombras de figuras públicas que admiramos. Comparte este video y déjanos en los comentarios tu opinión, porque cada historia nos recuerda algo esencial. La vida es un proceso continuo y cada etapa, incluso la más difícil, puede convertirse en un nuevo comienzo.